Grabar. Buenas noches, chicos y chicas, en esta oportunidad, porque aquí Bueno, vemos padres, madres, espero que también hayan abuelitas, tías, maestras y todo aquel que esté wow. conectado o de alguna manera en contacto con niños, niñas o adolescentes. Así que bienvenidos una vez más a nuestra clase especial del mes de agosto, aprovechando el regreso a clases. Aquí en Estados Unidos, sé que en Europa están por comenzar las clases y en Venezuela todavía hasta octubre no comienzan las clases, pero de igual manera, qué rico poder tener la oportunidad de hablar de la crianza y más allá de solamente la crianza respetuosa. Y no he visto, he escuchado muchas personas que dicen, no, es que ahora no ponen límites, es que ahora no se regañan los niños, es que ahora no se pega a los niños, ¿no? Como que si eso en alguna Lo que les da la gana. oportunidad fuese permitido, ¿no? Y si bien es cierto que ha sido parte seguramente de nuestra infancia, de todos los que estamos conectados aquí, pues hoy vamos a ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y bueno, primeramente quiero agradecer, déjenme abrir por aquí los participantes, recuerden mantener sus micrófonos, chicos, en silencio para poder escucharnos aquí bien. Bienvenidos a Reverdece tu Vida. Para el que no me conoce, yo soy Carla Escalante, fundadora y CEO de Reverdece tu Vida y actualmente Reverdece tu Vida, pues no soy nada más yo, somos un equipo maravilloso. Está la doctora Mónica que forma parte de este equipo desde hace unos 2 años, ¿no? ¿Tres? 2 años ya. Dos, ¡Ay, qué dos- emoción! 2 años y, Se viene creí. celebración. Así, señor. Y bueno, y Rosana, que nos la mandó Diosito a Mónica y a mí, Sí. en principio para darnos alguna que otra ayuda y resulta que hoy forma parte también de este team como licenciada en comunicación social, madre de dos. Pero aquí hay esto aquí me traje la chuleta, no se crean que yo me voy a aprender el currículum Porque ella que tiene un tiene. currículum además que no cabe, o sea, yo no me puedo aprender eso de memoria. No, entonces es maestrante en orientación de la conducta, activista de los derechos de los niños y niñas. Yo no sabía que había esto de activistas de los derechos de las niñas y los niños. Me quiero sumar a eso, porque de alguna manera yo siempre he dicho, ay, yo no estoy de acuerdo con activistas, ¿qué es esto? Que no, porque no me gusta. Pero me gustaría aprender de esto porque por los niños y las niñas yo, ya ustedes saben que mi primera Sí. profesión es maestra y que los adoro. Pero Rosana también es diplomada en Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes, especialista en pautas de crianza positiva y buen trato, facilitadora en el área de Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes, parte del equipo de comunicaciones digitales de Reverdece tu Vida, Vine. creadora Doña. del espacio Mamá Intensa. Ustedes sabían que esta niña tiene una cuenta en Instagram que se llama Mamá Intensa, así que vayan por allá porque por ahí nos va a estar compartiendo información de mucho valor. Ajá, para la orientación y acompañamiento de la crianza respetuosa y el buen trato. Ella es Rosana Villarreal. Bienvenida, Rosana. Yo estoy orgullosísima de que estés aquí y que No, yo seas sé. parte del equipo de Reverdece tu Vida, no solamente como parte de ese equipo de comunicaciones digitales que tenemos actualmente, sino que futura psicólogo, además, no lo pusimos, Además, ¿verdad? pero futura Yo no lo puse. psicólogo de la República Bolivariana de Venezuela. Así que orgullosísima, orgullosísima de que sé que en poco tiempo no solamente vamos a tener a la health coach, no solamente vamos a tener a la doctora, médico cirujano, doctora Mónica Peña, sino que vamos a tener a la futura psicólogo Rosana Villarreal. Así que bueno, gracias a todos los que están conectados. María Ángela, gracias por estar aquí. Bueno, y creo que no voy a poder decir los nombres de todas porque No, son bastantes siguen personas. apareciendo, pero gracias, gracias por estar conectados. Espero que les sea de muchísimo provecho y bueno, el micrófono es todo tuyo. Wow, bueno, gracias por esa presentación tan maravillosa, tan bonita y tan sentida de corazón. La aprecio muchísimo, muchísimo y agradezco también este espacio. Quiero empezar también agradeciendo a todas las personas que están acá porque
se abrieron este pequeño espacio para poder hablar de algo que sí, que quizá es un tema que decimos que está como de moda, pero en el mal sentido de la palabra, pero a la vez es un tema tan importante. Entonces a mí me llena de felicidad cada vez que hago un curso de crianza y hay personas en el curso de crianza y cuando también digo en algún momento, bueno, ¿a qué te dedicas? Yo doy talleres de crianza respetuosa y entonces la gente se queda como que y eso lo enseñan, o sea, hay personas que se quedan así como esto lo enseñan, entonces, sí, se enseña y además, ay, tan bello. No, hay personas acá en el chat que quiero muchísimo, entonces realmente estoy conmovida por la presentación y por ver estas personas acá, acá presentes apoyando y difundiendo todo este mensaje, ¿no? Entonces, bueno, vamos a adentrarnos un poco en el tema como tal, crianza respetuosa, y precisamente con eso quería empezar em, hablando de cómo ven cuando hablamos de crianza respetuosa, lo ven como la enemiga, como que el niño hace lo que le da la gana, como que los tiempos de ahora no eran igual a los tiempos de antes, y es lo primero que tenemos que desmitificar con respecto a la crianza, que en principio, porque las sociedades son distintas, cambian, evolucionan, se modifican y también las comunicaciones son totalmente diferentes. Antes no había, ahora no hay más violencia, ahora no hay más casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, solo que ahora hay medios de comunicación, ahora hay redes sociales. Ahora no hay más casos de violaciones, antes había muchísimos, pero antes no había en redes sociales. Entonces, lo mismo pasa con el tema del maltrato infantil. Entonces, vamos a darnos, me gusta empezar con la frase de niños amados se convierten en adultos que saben amar, porque es en esa primera infancia donde yo formo el cerebro que está en etapa de plasticidad. Allí empiezo yo a formar ese ser humano del futuro, que en el presente. Cuando yo desde muy pequeña estaba en todo el tema de los derechos humanos como activista de derechos humanos y se decía, los niños son el futuro. Y nosotros en un replanteamiento decíamos, no son el futuro, los niños son un presente que hay que apoyar, que hay que moldear, por así decirlo, para formar ese futuro que todos anhelamos. Entonces empezamos así, amando a nuestra infancia. Vamos a pasearnos un poco por lo que es el castigo físico, a conocer las consecuencias, porque científicamente hay en la actualidad estudios que demuestran que hay una consecuencia eh, tanto inmediata como a largo plazo en el castigo físico hacia niños, niñas y adolescentes. Y estas consecuencias además tienen efectos en los niños, en los padres y también en la sociedad, que a veces pensamos que no pasa nada, que a mí me pegaron y yo estoy bien, a mí me criaron a chancletazos y mírame, aquí estoy. Y eso no es tan cierto como tal. Vamos a entender por qué castigamos y los beneficios que tiene la crianza respetuosa, que cuando entremos en todo el tema de lo que es la disciplina positiva o la crianza con respeto, vamos a entender cuáles son los beneficios y el impacto que este tiene en el entorno. Hay una frase muy poderosa y es, te pego porque te quiero. Y esto es lo que está más arraigado en la sociedad. Esta frase se queda en el inconsciente de las personas para siempre, de los niños, y simplemente enseña que quien te ama también tiene derecho a pegarte. Entonces, cuando llegamos a la adultez, nos encontramos con que estamos en relaciones de pareja, laborales, de amistades, que no sabemos cómo manejar y que además nos hacen daño y no entendemos por qué. Entonces, el por qué es escudriñar un poco que en esa primera infancia nos educaron que a través del golpe era que íbamos a aprender ciertas cosas. Entonces, el castigo físico va a venir a usar o usa la fuerza para enseñar algo. Es decir, causa dolor con el propósito de modificar una conducta que no es deseable, según el adulto. ¿Por qué? Porque ahorita, en las vidas tan agitadas que llevamos, es muy difícil entender el mundo de los niños y queremos que los niños sean adultos.
o niños responsables, niños adultos, niños que se queden quietos, niños que estén atentos todo el tiempo y entendiendo los niños como individuales y con características únicas, nos desfasamos un poco de que el niño tiene comportamientos de niño. Entonces, a veces recurrimos a apúrate a llevar una vida agitada y cuando ellos también nos piden cosas de manera rápida, pero mamá, pero dame esto, pero ya, pero espérate 5 minutos, no, pero yo lo quiero ya, viene el regaño con todo. Entonces eso lo aprenden de nosotros, así como aprenden eso, aprenden absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en esa primera infancia aprenden a través del modelamiento. Entonces muchas de sus conductas son modeladas de el entorno primario, llámese mamá, papá o cuidador. ¿Okay? Abuelitos, tíos, la persona que esté encargada en ese momento del niño. Luego el segundo entorno es la escuela y la comunidad. Entonces, el castigo físico se aplica con intensidad y tiene una intención, es decir, enseñar desde el miedo, desde la sumisión, porque yo soy la persona que tiene poder sobre él. Obviamente tengo más fuerza. Yo no le voy a pegar a una persona que es más grande que yo. Probablemente si mi pareja es altísima, es grandísimo, y entonces me dice algo que a mí no me gustó, yo no voy a decir, no, lo que había para comer era eso y le lanzo una cachetada, ¿no? Porque es más grande que yo. Lo mismo pasa con los niños, o sea, ellos no tienen cómo defenderse. Y ahí entra todo el tema de que también tenemos que ser en parte todos activistas, porque si vemos la mano de nuestros niños, nada más con ese simple hecho es muchísimo más pequeña que nosotros, que la de nosotros. Sí o sí lo vamos a lastimar. Entonces, ¿qué queremos realmente con el castigo físico? Se aplica con esa intensidad porque yo quiero que a través de la sumisión él se doblegue ante mí. El problema es que eso se mantiene, eso perdura en el tiempo. Y ahí es donde viene el problema. Es una realidad que afecta absolutamente a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos esas cadenas de crianza, venimos así porque probablemente nuestros padres también fueron criados de esa manera y no saben cómo hacerlo diferente porque no han tenido herramientas para hacerlo diferente. Y lo otro es que el castigo físico es algo inmediato, algo que creemos que funciona de manera inmediata. Entonces, claro, la persona normaliza tanto la violencia que lo ve como algo cotidiano, algo normal. Entonces, forma parte de nuestras vidas. Y no nos cuestionamos, ¿realmente le afecta? No hay una conciencia de que realmente eso es violencia y sí es un tipo de violencia. Tiene consecuencias físicas y consecuencias psicológicas. En la parte de las consecuencias físicas es cuando empiezan a darse golpes y los niños, muchos niños, cuando le empiezas a pegar, se acostumbran de cierta manera, por así decirlo, a estos golpes y a ti te genera una molestia inmensa, entonces lo que vas a hacer es golpear cada vez más fuerte. Esto normalmente se sale de las manos, a veces se sale de las manos o a veces, que es lo que las personas utilizan como ejemplo, golpeas y el niño hace caso en ese momento, por miedo no vuelve a repetir esa reacción. Entonces ahí es cuando la persona dice, funcionó, pero eso tiene consecuencias y secuelas que va dejando en su interior, que es lo que queremos evitar. Y las lesiones psicológicas es el mensaje más fuerte que hay detrás del castigo físico, porque es involuntario, es el que se transmite de generación en generación y además que te dice que la conducta de violencia es aceptable. Es decir, es lo que escuchamos en todo lado. Es mejor una chancleta a tiempo, letra con sangre entra, yo prefiero darle 2 correazos antes que salga acá, te voy a volar un diente, X, etcétera. Hay mil, o sea, podemos hacer una clase de frases que utilizan para normalizar la violencia. Y que además te dice que una persona que es más grande que tú, que es más fuerte, puede usar la fuerza para accionar hacia una persona más débil. Entonces, siempre vas a tener esa sumisión ante personas que tengan o mayor fuerza o mayor autoridad que tú. Esto tiene efectos psicológicos en el niño que si no son tratados, pues duran por toda su vida, por supuesto, y nos acompaña y marca el cómo nos relacionamos con otras personas. Entonces, en los niños aprenden a no razonar,
Entonces tenemos luego a estos adultos que explotan rápidamente ante cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque en la primera infancia, que es marcada entre los 0 y los 5 años aproximadamente, toda la parte de la corteza prefrontal del cerebro no está totalmente desarrollada. La amígdala también está en proceso de desarrollo, que manda una alerta, un anuncio ante cierta situación, y la parte del razonamiento no está desarrollada a esa edad. A los 2 años no está desarrollada. Entonces, ahí es cuando empiezan todo el tema de las pataletas. ¿Por qué? Porque empiezan a manejar las emociones, a salir las emociones, no saben qué son, no saben cómo dominarla, y por supuesto nosotros no sabemos que en la parte de neurodesarrollo se encuentran en una etapa que es normal que eso suceda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acompañar esa emoción, reconocerle esa emoción y acompañarla para que ellos entiendan qué es lo que están sintiendo. Entonces, estos niños que no los enseñamos a manejar, a reconocer y manejar estas emociones, son estos adultos que aprenden a no razonar, porque ese proceso de formación de lo que te impide a ti como adulto golpear a alguien que te molesta, que te dice que tú quieres agarrar a tu amiga y darle 2 cachetadas cuando te hace algo que te molesta, o golpear a tu jefe, o una situación de violencia, o alguien que te hace algo, vas manejando y te impide lanzarle una piedra a alguien que se te metió y no debía meterse, cualquier situación de violencia que a ti te despierta el sentimiento de ira, tu corteza prefrontal ya desarrollada te dice, hey, alto, no puedes pegarle. Piensa, respira si tienes un poquito más de conciencia y vamos a ver cómo solucionamos esto. Entonces, estas personas que explotan muy rápido, tienen que irse un poquito hacia atrás y ver cómo se manejó ese proceso de formación y maduración de esa parte de su cerebro, para que entonces puedan tener más control de las situaciones que se les presentan en la adultez. Otro de los efectos es que les hace sentir en soledad y tristeza. Desde que nosotros somos concebidos, en ese proceso de formación y de concepción, el ser humano empieza a desarrollar una cantidad vamos a llamarle como sensores, ya nuestra doctora nos dirá de forma más técnica y científica cómo se le debe decir, pero empieza a sentirnos a su mamá, a la mamá, a la persona que está frente. Entonces, ya actualmente se demostró que todo lo que pasa alrededor de la mamá gestante afecta al bebé. Todo lo que pasa emocionalmente, lo que comes, afecta todo lo que se está formando. Entonces, esta persona que tú llevas escuchando durante 9 meses en un lugar súper lindo, súper protegido, súper cálido, y que cuando tú sales empiezas a pasar por diversas etapas de neurodesarrollo desde que sales, como los brotes de crecimiento, que son los que se presentan en ciertas etapas de la primera infancia, como a los 3 meses de edad, 7 meses, 7 días, 3 meses de edad. Luego vienen las crisis de separación a los 4 meses. Estas son cosas que quizás son un poquito más profundas, pero las menciono como para hacer un contexto de todo lo que pasa por el cerebro de ese bebé o de ese niño en esa primera infancia y que es tan importante. Entonces, tú eres su primera figura de resguardo y de apego. Se dice que aproximadamente hasta los 7 años, el ser humano necesita de sus padres, necesita de ese cuidado y de ese resguardo. No es por capricho, no es por malcriadez, no es por mamitis, es porque esa es su manera de sobrevivir a través de la historia. Entonces, imagínense que esa persona que ustedes son pequeñitos y están en un mundo donde hay un montón de personas extrañas, y esa persona que los tiene que cuidar y los tiene que resguardar también los grita, también les pega y los golpea. Se va a aislar, va a sentir soledad y va a sentir tristeza. Y lo otro es que realmente en su cerebro
produce un cortocircuito, por así decirlo. ¿Por qué? Porque, ajá, tú me tienes que cuidar o me vas a pegar. O sea, tengo que defenderme, mi cuerpo entra en alerta. Por ejemplo, vemos estos casos de niños que les pegan o los regañan y se ríen. Entonces, el papá o la mamá agarra y la sangre le hierve y dice, es malísimo, yo le doy más duro. Se le da más duro. Eso es un mecanismo de defensa. El cerebro, nosotros también somos instintivos y también somos una especie animal. Entonces, nuestro cerebro empieza a lanzar alertas, empieza a lanzar a nuestro cuerpo a ponerlo en situación de, bueno, tienes que liberar cortisol, tienes que liberar esto porque tienes que sobrevivir. Pero ya va, si la persona que me alimenta y me da cobijo también es la que me está haciendo eso. Entonces, eso, imagínense un montón de muñequitos así tal cual la película Intensamente, si no la han visto, véanla, corriendo en el cerebro de tu niño. No sabe qué pasa. Entonces te hace sentir soledad y te hace sentir tristeza porque no entiende lo que está pasando. Esto que estoy mencionando es importante que es basado o está delimitado, por así decirlo, en primera infancia. ¿Por qué? Porque es donde se producen estos cambios a nivel neurológico. Luego empieza a tener una visión negativa de las demás personas. Empieza a tener una visión negativa también de ellos porque eso baja el autoestima en la mayoría de los casos y el autoestima tú también lo vas fortaleciendo conforme vas creciendo. Entonces, ese autoestima se va viendo, se va mermando, por así decirlo, y luego empiezas a tener visión negativa de las otras personas, es decir, empiezas a no confiar en absolutamente nadie. Genera más violencia porque la violencia no genera otra cosa que no sea violencia. Entonces, estos niños que van al preescolar, por ejemplo, y golpean a otros niños, por lo general son también golpeados en casa. Estos niños que hacen bullying, por lo general, cuando tú revisas su historial, son niños que son maltratados en casa. Entonces, hay que revisar. Ciertamente, hay condiciones específicas, hay que ver en el caso de analizar la individualidad de cada experiencia, de cada caso, pero de forma general es que si un niño está siendo violento, hay que revisar qué está pasando en su entorno. Hay una situación en su entorno primario que está incidiendo directamente en el comportamiento del niño. Da muchísima rabia y ganas de alejarse de la casa, es decir, me quiero ir de la casa, no quiero vivir más aquí. Esto pasa muchísimo en la adolescencia, cuando yo voy a ir si mi novio me dice que me voy de la casa, yo me voy con él porque voy a vivir muchísimo mejor y no voy a vivir en la casa que siempre me regañan. Entonces vemos estas situaciones de adolescentes que se van de su casa o varones que huyen de su casa, entran a pandillas, hacen cosas que no quieren hacer, sino que tienen esas ganas de irse de un lugar donde realmente no se sienten comprendidos y no se sienten respetados. Daña la autoestima porque, bueno, ya lo comentaba, empieza a socavar la percepción que tienen de sí mismos y también pudiese enseñarles a ser siempre víctimas. Entonces llegan a un punto donde pobrecita yo, pobrecito lo que me está pasando, es que estas personas que ustedes llegan, hola, ¿cómo estás? Bueno, bien, pero bueno, es que tú sabes que es que ahora no tengo tanto dinero y bueno, pero hacemos lo que se puede. Bueno, o sea, siempre tienen como que algo negativo antes de decirte algo positivo de ellos mismos. Entonces siempre están en el papel de víctima y no toman como que acciones en cuanto a lo que pueden hacer. Eso es parte de cómo se forjó su autoestima en esa primera infancia. Y también una de las más importantes, bueno, todas me parecen importantes, pero el tema del interferir en el proceso de aprendizaje es crucial. ¿Por qué? Porque entonces están fallando en el aprendizaje y también entonces castigamos físicamente porque no van bien y no rinden en el colegio. Sin contar que cada niño tiene un proceso de aprendizaje diferente. Los niños no aprenden de manera lineal. Toda esta forma de educación, como la conocemos hoy en día, tiene una historia bastante interesante
les voy a compartir al final un link de un documental que se llama La educación prohibida, que narra toda la historia de cómo se formó la educación, como la vemos hoy en día. Pero es una educación que tiene muchísimos años y que ahorita es quizá en algunos lugares que se está abriendo a la educación por habilidades, por capacidades de los niños, no encasillar por edades, entendiendo que así tengan los dos la misma edad, no tienen necesariamente que aprender de la misma manera. Y esto es muy importante que lo sepamos como padres, como madres y también como personas que tenemos alrededor a nuestros hijos, porque estamos muy acostumbrados a tu hijo, mi hijo ya leía a los 3 años, a los 8 meses ya leía. Y el tuyo tiene 6, no lee. Ay, pero llévalo a un terapista. ¿Por qué no lee? ¿Qué le pasará? Entonces empezamos a juzgar a la otra madre, a la otra familia, pero directamente al niño. Estos comentarios suelen hacerse por lo general delante del mismo niño. Entonces, no está bien. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que la educación es una sola. Todo el mundo va para preescolar, todo el mundo va para primer grado, todo el mundo... No, entonces hay que tener cuidado con eso porque esto de la crianza también tiene que ver con estas etapas del neurodesarrollo, en qué etapa se encuentra mi hijo para poder aprender ciertas cosas y que por supuesto que los niños tienen habilidades diferentes. En los padres también tiene unos efectos y es que produce muchísima ansiedad. Por lo general, los padres, por lo general, sienten culpa luego de un castigo físico. Cuando tú le das una pela a tu hijo, tú te sientas en la noche y dices, Dios mío, mañana me voy a levantar a hacerlo diferente, no te voy a gritar hoy, voy a jugar más contigo hoy. Y esa cantidad de pensamientos intrusivos que nos vienen a la mente y que se convierten en esa carga mental que tenemos día a día, es la que nos llena todo el espíritu y nos carga luego posteriormente de enfermedades. Esto obviamente lo acompañamos con hábitos que no son saludables, hábitos alimenticios, y menciono muchísimo esto de los hábitos alimenticios porque, o sea, es súper importante el tema de la alimentación en todo esto de la crianza. Entonces, genera todo este sentimiento de culpa, esta ansiedad de querer hacerlo mejor. La violencia se expande porque así como yo golpeo a mi hijo, él va a hacerlo en otro lugar, en otros espacios, con niños más pequeños o con niños que él tenga mayor posibilidades, tenga más fuerza. Impide la comunicación con tus hijos. Es decir, si tú tienes un vínculo de comunicación quebrado, por ejemplo, si en primera infancia tus vínculos de comunicación no están fortalecidos, y esto empieza en primera infancia desde que empieza la crisis de separación. La crisis de separación en torno a los 8 años te dice que, ¿saben esa etapa cuando tú vas al baño y tu hijo no te deja quieto? Tú vas y no te deja quieto, ese niño encima de ti, tú no puedo ir ni al baño sola. Bueno, ellos bueno, obviamente a los 8 meses no van al baño contigo, pero lloran por todo cuando no te ven. Entonces, a esa edad, ellos empiezan a reconocerse como un individuo, es decir, separado de ti. Ellos dicen, bueno, mi mamá es otra persona y yo soy otra persona. Oh, por Dios, no puede ser. Entonces entra un estrés allí, genera un estrés porque ya se dan cuenta que son una persona individual. Entonces, esto empieza y viene tu suegra o tu mamá, déjalo llorar porque se va a mal acostumbrar a tus brazos. Déjalo llorar para que se desarrollen los pulmones. Y esto o sea, no se desarrollan los pulmones de esa manera. Por favor, doctora, ahorita dice, los No pulmones. se desarrollan los pulmones de esa manera. Gracias. Los pulmones no se desarrollan dejando llorar al bebé. Ahora, el doctor Carlos González, él explica que cuando a esa edad tú dejas llorar a un bebé, el bebé en su cerebro lo que aprende es que quien te ayuda no va a venir, no va a acudir a esa ayuda. Entonces, tú lo dejas llorando un día en su cama, tú lo dejas llorando otro día, 3 días, y al tercer, cuarto día, ese niño se duerme solo en su cuna. Entonces, muchos coaches, por ejemplo, de sueño, te venden cursos y cosas de cómo dormir toda la noche. El tema del sueño es un asunto de maduración neurológica. No se enseña, es cuando tu cerebro ya está listo para hacer. Igual que el control de esfínteres.
es cuando tu cerebro está listo. Y hay edades establecidas bastante más amplias de lo que la abuelita, la mamá o la suegra tienen conocimiento de que se está establecida esa edad. Entonces, si un bebé a los 8 meses empieza a llorar y se duerme, este bebé se durmió porque tenía el cerebro hinchado de tanto cortisol. Es decir, o sea, literalmente drogamos al bebé. El bebé cayó noqueado, se durmió feliz no feliz, triste en su siesta, pero no solamente eso, sino que le enseñaste que no vas a ayudar. ¿Por qué comento esto? Bueno, porque ahí viene nuestra querida adolescencia. Y esta comunicación empieza en este momento. Entonces, en nuestra querida adolescencia, cuando un adolescente se mete en problemas, ¿dónde acude? Primero, a pedir ayuda. A su amigo, a su maestro, a cualquier persona. O sea, cuando acude a ti o cuando acude a nosotros es cuando ya hay que sacarlo de un lugar. O sea, ya cuando está metido hasta el fondo. Somos los últimos, o por lo general somos los últimos. Quizá no todos son así, obviamente, pero es como un general. Y esa comunicación se fortalece y se crea en la primera infancia, ¿ok? Entonces, esto cuando yo quiero reconectarlo en la adolescencia, se puede hacer, claro que sí, pero no es tan fácil, ¿ok? Cuando ya tú tienes una estructura en principio, te va a facilitar esto. Y para eso hay técnicas, hay herramientas para tú poder canalizar ese tipo de comunicación efectiva con tus hijos. Entonces, esto impide la comunicación, el castigo físico impide la comunicación con tus hijos. Y por supuesto que aparece la necesidad de justificarte. Entonces, bueno, como es un niño, yo le pego para educarlo. Pero, por ejemplo, si tú le pegas a tu vecina, vas presa. Si tú le pegas a tu hijo y nadie se da cuenta, nadie te ve, o le pegas simplemente 2 correazos y ya nadie te va a denunciar por darle 2 correazos a tu hijo. Pero eso es un delito. Entonces, si tú vas y le pegas 2 correazos a tu vecina o a tu esposo o a tu esposa, por supuesto que vas a ir presa si te agarran. Entonces, es importante ver, o sea, la perspectiva desde que a veces nos vemos como un adultocéntrico, todo gira en torno a nosotros y nos olvidamos de que los niños tienen esas necesidades. Y en la sociedad legitima la violencia, la aumenta, por supuesto, genera doble moral, por eso que les estoy indicando, si le puedes pegar a un niño para corregirlo, pero no le puedes pegar a tu jefe si te trata mal, porque te bota y te vas preso. Entonces, al niño lo corregimos con golpes. Al otro, no lo podemos golpear. Promueve modelos de familias quebradas. ¿Por qué? Porque obviamente no hay un ambiente armonioso, no hay un ambiente que le garantice ese derecho de crecer con buen trato, de crecer con un patrón de crianza que fomente más bien sus habilidades y las desarrolle a futuro en pro de su beneficio. Y también dificulta que las entidades pertinentes protejan a la infancia. ¿Por qué? Porque no se denuncia, porque es mi hijo, yo hago lo que me da la gana, porque yo hago lo que quiera con él y crío como quiera, cada quien que críe como quiera, aunque eso implique un tema de violencia. ¿Verdad? ¿Por qué castigamos? Por lo general castigamos porque así lo hicieron con nosotros. Entonces esto hace que no conozcamos otra forma de corregir. Nos parece además el método más efectivo, ya lo hablábamos al principio, porque esto genera muchísimo miedo. Obviamente, si yo le doy 3 correazos a mi hijo para que se baje de la mesa, me va. A veces pasa así, a veces no pasa así. Hay niños que les da miedo, obviamente no se suben más ahí. Aprendió que si se sube ahí yo le voy a pegar. No aprendió que si se sube ahí él se puede caer, se va a lastimar y se puede hacer daño. ¿Ok? Entonces esta visión del peligro la van aprendiendo como que a los golpes conforme vayan pasando el tiempo, ¿no? Y no porque realmente estén aprendiendo algo. Entonces, nos parece además el método más efectivo por eso, porque es inmediato. Yo le pego, lloro un momentico y entra. Y también muchas veces perdemos el control. ¿Cuántas veces salimos de casa corriendo, saturados porque
algo pasa a nuestro alrededor, porque no tenemos suficiente dinero en el trabajo, porque tenemos demasiado trabajo, porque en el caso de Venezuela no hay agua, se fue la luz, el transporte está complicado, y todas las cosas que, bueno, que pasan acá, pero que pasan en el mundo también. O sea, cualquier situación de estrés, tienes una cantidad que voy a hacer en el almuerzo, que voy a hacer en la cena, tengo un problema con mi pareja, o no tengo pareja y eso también me pone triste, o quiero hacer algo con mis amigas y no puedo. Entonces todo eso se va acumulando. Imagínense que son un vasito de agua y van echando y van echando y van echando con esas pequeñas cositas que le van pasando hasta en todo el día. Entonces llegan a casa y su hijo de 2 años no quiere que le sirvan agua en el vaso de Spider-Man, sino en el vaso de Paw Patrol. Entonces él viene y lanza el vaso. Tiene 2 años, ustedes dicen, ok, esa fue la gota que botó ese vaso que se viene llenando todo el día. Entonces ustedes no odian a sus hijos, por supuesto que no. El niño no sabe qué reacción tener porque le da rabia lo que está sintiendo. No conoce la emoción, no conoce el sentimiento y la parte de su cerebro más primitiva simplemente le dice reacciona, lance ese vaso porque ese vaso no fue el que nosotros pedimos. Así que orden en esta situación. Ellos no saben que eso se puede hacer de otra manera. Entonces, por eso la emoción se identifica y se acompaña, dando otras opciones. Entonces, claro, si yo vengo cargada de todo eso, es muy difícil que yo pueda entender a mi hijo en ese momento de pataleta. Esto en torno a los 2 años, ¿ok? Perdemos el control por eso, porque muchas veces estamos llenas de otra cosa. Entonces aquí yo pregunto, ¿cuántas veces se dedican tiempo a ustedes mismos, a ustedes mismas? Esos 10 minutos para tomarse un vaso de agua, para comerse algo que les guste, para salir con sus amigas, para leer un libro, para simplemente acostarse, para ver una serie cualquiera que no, o sea, que nada, Emily en París. O sea, una cosa así, que ustedes se acostaron y yo voy a ver Emily en París. O sea, ese tiempo que ustedes tienen para ustedes mismos. Seguro muchos estarán pensando, lo primero que les viene a la mente es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero resulta que a la salud hay que hacerle tiempo. Hay que hacerle tiempo y hay que hacerle prioridad. Porque después es más costoso, y no solamente en términos económicos, sino que es más costoso porque puedes perder la salud, que es lo más valioso que tenemos. La salud es lo que te da la vida, es lo que te mantiene y es lo que te da ese ejemplo para esa persona que vas a dejar cuando tú no estés. Entonces, muchas personas castigan porque creen que esa es la manera oportuna y muchas personas están descuidadas consigo mismas, ¿ok? ¿Cómo invierto en mí tiempo, algo que funcione y que sea realmente eficiente y efectivo y además que dure, que este método dure para yo poder tener la vida que yo quiero y que también merezco, que merecemos todos? Entonces, el que pega para enseñar está enseñando a pegar. No tiene otra salida, o sea, simplemente enseña a pegar o en ese momento o cuando sea padre más adelante. Hay que romper ese ciclo de crianza con el cual fuimos criados nosotros. Además que el que pega para enseñar también te enseña que está bien que quien te ama te pueda maltratar. Ojo con eso, porque eso hace que tengamos relaciones peligrosas de amistad, de pareja, laborales en un futuro. La violencia se convierte en una manera adecuada y legítima de educar y de resolver situaciones. Es decir, yo con violencia puedo resolver esto de manera más rápida. Por lo general, terminamos metiéndonos en un problema. Se acepta y se ejerce violencia hacia otros en las relaciones que tenemos. Y también se siente rabia, que ya lo conversamos, hacia las personas que deben proteger. Entonces, si el castigo físico no funciona, ¿qué hago? O sea, ¿qué opción me das? Porque yo necesito corregir la conducta de mis hijos. Yo necesito enseñarlos a que se porten bien. Entonces, hablamos acá de disciplina positiva, esta crianza respetuosa.
Y la crianza respetuosa no es más que disciplina. Cuando ustedes escuchen algo, si es algo que quiero que se lleven hoy, es que la próxima vez que escuchen a alguien decir crianza respetuosa, hacer lo que les da la gana, ustedes digan, ya va. Si está haciendo lo que le da la gana, no es crianza respetuosa, ¿ok? Porque dentro de la crianza respetuosa se establecen límites, se establecen normas, acuerdos que deben ser respetados, ¿ok? Entonces, son prácticas de cuidado, de protección, de formación y de guía. Y eso somos nosotros, somos formación y guía para nuestros hijos. Entonces, de acuerdo a la evolución, al desarrollo neurológico de nuestros hijos, nosotros vamos a saber cómo actuar ante estas circunstancias, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada niño tiene características diferentes, cada circunstancia que ellos viven también es diferente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La crianza o disciplina respetuosa tiene que tener, la crianza respetuosa, perdón, tiene que tener disciplina positiva, acuerdos y límites, ¿ok? Para poder llevar a buen desarrollo todo este conglomerado de normas. ¿Por qué? Porque hay que entender el desarrollo de los niños para poder acompañarlos de manera adecuada. ¿Ok? Esto no funciona de la nada, no funciona como que, bueno, de la nada, yo le voy a decir hoy que me haga caso y ya mi niño, mira mi amorcito, mi corazón, ya bájate de allí. No, las órdenes son claras, ¿ok? Hay que tener claro que nosotros somos los adultos y vamos a brindar esas herramientas de estructura sólida, ¿ok? No le vamos a pedir, mira, por favor, por ejemplo, si nosotros establecemos un límite, el televisor se obtiene hasta las 9 de la noche, por poner un ejemplo. Llegaron las 9 de la noche y está el punto cumbre del juego o la comiquita que están viendo, va a descubrir qué es lo que pasa. Entonces tú dices, son las 9 de la noche, llegamos al acuerdo en que se apagaba el televisor, ya es momento de apagarlo. Te va a llorar, o sea, se va a molestar, va a lanzar la papalada. Yo entiendo que te moleste porque querías ver qué pasa allí después de eso, pero los acuerdos en esta casa se cumplen. Mañana puedes continuar viendo o el día que hayan asignado. Depende de la técnica que vayan a utilizar, que las técnicas yo pudiese nombrar acá, pero las técnicas sí tienen que ser personalizadas, porque no todo funciona para todas las familias. Todo se adapta a la dinámica familiar, a la personalidad del niño. Recuerden que toda esta parte del temperamento son cosas que son heredadas, vienen con nuestro ADN, entonces hay que hacer como que un estudio allí, una cosa más profunda para ver qué funciona adecuadamente. Pero por regla general se mantiene la norma establecida, se establecen normas, acuerdos en donde todos pueden participar y esos acuerdos deben pasar. Entonces cuando yo digo, bueno, 10 minutos más y ya perdí el límite. O sea, ya perdí el límite que yo misma establecí. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Para poder tener para que sean efectivas esas normas que estamos estableciendo, tenemos que nosotros mantener ese límite, porque los niños aprenden mucho, mucho. Mucha gente le llama manipulación. Pero, por ejemplo, hay una teoría que se llama la teoría de la mente, que indica que hasta los 5 años los niños no pueden hacer eso, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque su cerebro no tiene la parte que les dice que hay una maldad o una intención de maldad con las demás personas o con él mismo. Entonces, simplemente activa mecanismos de defensa que van a estar saltando por allí de acuerdo a la situación que se vaya presentando. Entonces, si ustedes rompen la regla o el límite establecido, obviamente él va a decir, bueno, si hago esto, voy a obtener esto otro, entonces lo voy a seguir haciendo. Entonces, sí, tenemos que dejar de tenerle miedo a las pataletas. Tenemos que empezar a acompañar las pataletas porque la vida no es color de rosa todo el tiempo. La vida no está llena de puras risas, o sea, toda la vida, todos los días nosotros nos andamos riéndonos y felices y optimistas. Nosotros tenemos momentos altos, tenemos momentos de tristeza, tenemos momentos donde algo nos va mal y nos sentimos mal, tenemos momentos de frustración. Entonces, si yo no enseño a manejar a mi hijo con frustraciones que para nosotros son sencillas, pero para ellos son bastante amplias, entonces ellos
les va a costar en la adultez poder manejar este tipo de situaciones. Entonces, hay que brindar estructura. Y la estructura, yo coloco unas columnas allí porque cuando tú vas a hacer una casa o cuando se construye una casa, las columnas o la estructura es lo que te da esa fortaleza, eso, que esa casa no se va a caer, ¿ok? Si tiene unas columnas bien sólidas, bien enterradas allí, bien llenas, ¿no? Entonces, te brinda esa estructura. ¿Cómo? Con instrucciones claras, claras de lo que se está haciendo. ¿Cuántas veces no hacemos? Liam, se llama mi hijo, Liam. Liam, necesito que te vistas porque ya nos vamos. Yo estoy aquí en el cuarto y le pego 4 gritos. De aquí a él está en otro cuarto. Entonces, vístete, 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 ya vamos a salir y nos vamos. Eso es una norma, una regla o una instrucción que no es clara. Entonces, por lo general, yo tengo que acercarme, ¿ok? A él y dar la instrucción de lo que quiero, claro, claramente, para que él pueda, su cerebro, entender qué es lo que yo quiero. Otra cosa que tiene que ver con las instrucciones claras y es que en este mundo, esta nueva era tecnológica, la mayoría de las instrucciones las damos con el teléfono en la mano, ¿ok? Entonces yo estoy dándole una instrucción de algo que quiero y estoy revisando mi teléfono, ¿ok? Y eso hace que se pierda la conexión de lo que yo quiero indicarle a mí. Hay que explicar siempre las razones. El por qué sí, por qué no, por supuesto que ya no existe. Los niños no podemos subestimarlos, ellos saben y entienden bastante. Y hay que explicar siempre las razones de por qué ciertas cosas no pueden, no podemos como que hacerlas. Ayudarlo y apoyarlo para que él aprenda, para que ella aprenda. Y con estas situaciones que se presentan es que va a apoyarse en aprender cada día. ¿Okay? Ser un modelo positivo, esto es una de las cosas que a veces nos cuesta, pero es importante, es fundamental ser un modelo de ejemplo para nuestros hijos y nuestras hijas. Si yo le pido a mi hijo que no haga algo que yo hago, es más difícil. No es imposible. Hay padres, por ejemplo, que dicen groserías y enseñan que sus hijos no digan groserías a través de los golpes, pues aprendieron a no decir groserías. Ellos quizás les funcionó, pero es difícil porque realmente fue a través de otro mecanismo que le va a dejar otro tipo de daño, ¿ok? Y que tú realmente lo sigues haciendo. Entonces, hay que ser un poco coherente con lo que decimos y con lo que le pedimos a nuestros hijos. Y por supuesto que hay que alentar a los niños a desarrollar sus propios pensamientos e ideas. Por ejemplo, tú estás haciendo esto, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué te parece a ti esto? ¿Por qué? Porque ellos, si tú los enseñas a tomar decisiones, ellos van a saber también cómo desarrollarse, cómo tomar esas decisiones en la adultez. Recuerden que la crianza respetuosa es algo a futuro, es cómo voy a formar esa persona más que va a ser parte de la sociedad y va a tener relaciones interpersonales en la adultez. Entonces, ¿cómo lo hago de una mejor manera? Y siempre estar ahí para resolver los problemas juntos. También se brinda calidez. La calidez da seguridad y da protección. Esa parte que ya hace que la casa tenga forma de casa. Tú tienes tu casa allí bien armada. ¿Por qué? Porque la calidez, ese soporte, ese apoyo, hace que tu hijo se sienta seguro en el lugar donde vive. Además, sienta que pertenece a un lugar. Asegura que se sienta amado, mostrar con amor, con palabras tu amor. No temas mostrarle a tu hijo tu amor. Es importante también identificar cuál es el lenguaje del amor, tanto tuyo como de tu hijo. El lenguaje del amor es esta forma en que nosotros nos expresamos expresamos formas de amor a otras personas. Entonces, si a veces no, y esto pasa incluso entre parejas, si a veces no tenemos claro cuál es nuestra forma, nuestro lenguaje del amor, pensamos que la otra persona, resulta que mi pareja, su lenguaje del amor es con regalos y detalles. Entonces,
Si no, Rosana, no te estábamos escuchando porque se quitó tu audio de repente. ok, ahora sí me oyen. Sí, sí. Bueno, yo decía que, es importante ver cuál es el lenguaje del amor que nosotros manejamos. ¿Eso lo escucharon? Ahí, exacto, pero Sí. dijiste eso y el pedacito después no se escuchó. Que a veces no tenemos claro de cuál es el lenguaje del amor que manejamos y entonces esto dificulta esta relación incluso de pareja. Con los niños pasa exactamente lo mismo. Hay que identificar cuál es el lenguaje del amor de nuestros hijos para poder mostrar esto en palabras y en acciones. Reflexionar siempre cómo se siente mi hijo, qué necesita mi hijo y cómo se siente ante una situación. Y con esto hay que buscar la empatía. Y esa empatía se busca yéndonos a nuestra infancia. Si yo hacía esto, ¿qué me pasaba a mí? Y cómo me sentía de acuerdo a eso que me pasaba. Como recomendaciones, siempre pensar en cómo me siento yo. O sea, si a mí me pegan por esto, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hago yo? ¿Cómo me siento yo? Tener cuidado con las etiquetas, porque a veces lo que queremos sancionar es la conducta, por lo general lo que cuestionamos es la conducta, lo que no queremos que el niño tenga es una conducta indeseada. Entonces entramos al cuarto y decimos, eres un desordenado, mira cómo tienes ese cuarto, vuelto un 8 patas para arriba. Y nosotros lo que queremos es que el cuarto esté arreglado. Pero si tú le agregas la etiqueta, él es un niño desordenado porque tú le estás agregando la etiqueta que es un niño desordenado, que es un niño violento, que es un niño grosero. Entonces, ¿qué vamos a condenar? La conducta. Este cuarto está desordenado. Hay que ordenar el cuarto, estableciendo ciertos acuerdos que ya uno ha llegado allí a fin en casa, ¿no? Entonces, nunca etiquetar al niño, siempre hay que sancionar o siempre hay que señalar la conducta indeseada. Las palabras, si dijo una grosería, él no es un grosero, tú no eres un grosero, esta es una mala palabra que no se debe usar por esta y esta otra razón. Entonces hay que tener límites, hay que educar sin agredir, así como a nosotros nos gusta aprender también. Hay que hacer reglas colectivas y consensuadas, es decir, en una casa viven varias personas y estas personas es necesario que entiendan que son parte de esa casa. No solamente la mamá es la que tiene que limpiar, es la que tiene que cocinar, es la que tiene que hacer. Ahora, soy madre soltera. Bueno, son dos personas en el caso de que tengas un solo hijo, ¿no? Entonces, entre las personas que habitan la casa, tienen que llegarse a reglas colectivas y consensuadas sobre cómo mantener ese lugar, ¿ok? Y todo lo que implica la relación dentro de la casa. No se puede prohibir o es muy difícil prohibir lo que nosotros hacemos. Nunca se debe condicionar el afecto ante una conducta que no deseamos. Por ejemplo, si hace algo que no está bien, nosotros no podemos decir, bueno, te portaste mal, ya no te quiero. Yo te quiero, te amo con toda mi alma, pero no comparto, no me gusta lo que hiciste, no estoy de acuerdo con esto que hiciste. Y a partir de allí, buscar una solución, empatizando con cómo se siente, ¿no? Nunca condicionar ese afecto. Siempre tu hijo es tu prioridad, tú amas a tu hijo. La autoridad se puede llevar con diálogo y con respeto. Es diferente cómo se maneja esa autoridad a una imposición o porque yo lo digo. Hay cosas que por supuesto no se negocia, como el establecimiento de límites que ya están claros. Lo preferible que no se rompan esas normas establecidas porque ahí puede haber después confusión. Y lo más importante, Dios mío, todo es importante, pero esto es también tiempo de calidad. Realmente, ¿cuánto tiempo de calidad le dedicamos a nuestros hijos? Nuestros hijos a veces son súper demandantes y lo único que quieren es atención. A veces cuando tienen conductas que no sabemos cómo manejarlas, conductas que no nos parecen apropiadas, por lo general están llamando la atención de algo que les falta. Y tiempo de calidad es tiempo de me voy a sentar contigo a jugar, a leer, a hablar, sin el teléfono. Yo trabajo de lunes a sábado. Bueno, el domingo va a ser el mejor domingo de tu vida. Una hora va a ser la mejor hora
que tú vas a compartir conmigo. No se trata de la cantidad, se trata de la calidad del tiempo que dentro de tus posibilidades puedas darle. ¿Por qué? Porque asimismo la invitación es que dentro de esa repartición de tiempo de calidad para tu hijo, también tengas tiempo de calidad para ti. Tiempo en el que tú te escuches, en el que tú te sientas y en el que tú puedas permitirte liberar estrés y liberar tensiones para poder lidiar con todo lo que tiene que ver con la crianza, ¿ok? Recomendaciones adicionales, hay que investigar, hay que leer acerca del desarrollo infantil, el desarrollo neurológico, porque eso nos va a dar muchas pistas acerca de cómo está ese comportamiento que tiene mi hijo, si está bien, si es esperado. Entonces hay que estar siempre en constante investigación acerca de cómo va ese proceso, ¿ok? Y temas acerca de la crianza eficaz. Los principios de derechos del niño es importante porque a veces le tenemos miedo a los derechos del niño, niña y adolescente, que en el caso de Venezuela tenemos una ley orgánica de protección de niño, niña y adolescente. Cada país tiene como una legislación que está adaptada a lo que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Entonces, esta serie de artículos que buscan garantizar y proteger los derechos de nuestros niños y niñas, también con cada uno de esos derechos viene anclada una responsabilidad. Entonces, a veces nos sentimos atacados por el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y realmente no son nuestros enemigos. Cada derecho tiene una responsabilidad y es nuestra responsabilidad poder hacerle llegar ese conocimiento a ellos también. Me quiero hablar acerca de cerrando en esta parte de la nutrición consciente y la crianza respetuosa. ¿Por qué? Bueno, porque este es un espacio en donde reverdecemos todos, un espacio donde hablamos de la alimentación y es súper importante porque nuevos estudios han demostrado que la crianza respetuosa, que además habla de forma general de un desarrollo y de un crecimiento personal o que te desarrolles en un entorno óptimo y de un crecimiento personal que te va a servir a futuro, también habla de la alimentación consciente, porque no solamente se nutre el cuerpo, sino que también tu espíritu, tu alma, todo lo que vas a hacer tú como persona, ¿ok? Y hay una conexión profunda con esta crianza y con lo que nosotros estamos consumiendo. Esto como padres, porque esto es una enseñanza que nosotros le damos a nuestros hijos. Los alimentos tienen un impacto contundente en la conducta de los niños y las niñas, ¿ok? Muchas veces, muchas conductas incluso que tenemos están incluso desarrolladas por lo que los niños consumen. Los altos contenidos de azúcar, por ejemplo, dentro del cuerpo de un niño, se maneja no solamente en forma de diabetes, obesidad, otras enfermedades, sino que también se manifiesta en la conducta. Entonces, a veces creemos que el niño es súper tremendo, este niño es hiperactivo, este niño con alguna, si lo autodiagnosticamos con TDA, y resulta que le estamos dando una cantidad de alimentos o una cantidad de azúcar que no que no va a generar ningún efecto positivo en los niños. Entonces, por eso hablo de nutrición consciente dentro de la crianza respetuosa. Y para eso es importante que nosotros como padres también conozcamos acerca de cuáles son los alimentos que son más óptimos para ellos, ¿ok? Evitando. Y no quiero caer aquí en los extremos, ¿ok? No quiero caer acá en que esto, si le diste esto, va a ser horrible. No, porque ya nosotros estamos como que llenos de muchísimos extremos. Dentro de tu dinámica, busca el balance, sabiendo, por supuesto, que sí tiene y está comprobado científicamente consecuencias importantes todo el tema de la alimentación en la conducta directamente de los niños. Cuando tú haces una evaluación en la parte conductual que se realiza con un equipo multidisciplinario, la parte médica te pide estos exámenes de laboratorio donde van a determinar si realmente tiene una condición del neurodesarrollo o tiene una alimentación descuadrada.
Una alimentación con alta en azúcar, una alimentación que no garantiza que el niño tenga los nutrientes necesarios para este crecimiento de ese cerebro que está en desarrollo. Hoy en día se demostró que toda la parte de la microbiota intestinal está conectada al cerebro. Acá los invito directamente a Reverdece tu Vida, la página de Reverdece. Allí la doctora Mónica y Carla dan unas clases magistrales acerca de cómo impacta eso, pero hoy en día podemos decir realmente que somos lo que comemos. ¿Okay? Hay un documental que se los dejo la imagen acá, no tiene desperdicio, se llama Descifrando tu Salud, los secretos del intestino. Y entonces esto te habla de que esto que tú consumes afecta esta conducta y afecta lo que es. Entonces, ¿por qué está relacionado con los niños? Porque tenemos la conciencia de que niños igual a dulces, a chupetas, a azúcares, a todas estas cosas que vemos. Ustedes ven una fiesta de niños y es una cantidad de cosas y entonces tú escuchas más adelante. Bueno, a mí me criaron así, yo comí un montón de cosas y no me pasó nada. Aquí estoy sana. Lo mismo pasa con la crianza respetuosa. A mí me dieron esto, me dieron 2 correazos y a mí no me pasó nada. Pero resulta que esa persona que no le pasó nada, probablemente le cuesta leer en público porque le enseñaron a leer a través de los golpes. Esta persona probablemente no entiende por qué tiene ansiedad y depresión y no puede salir de esto porque no sabe cómo manejar toda esta parte de su primera infancia y adicionalmente tiene una alimentación que no es adecuada. Entonces, esto se lo transmitimos directamente a nuestros niños. Entonces, ¿qué puedo hacer? En principio, dar el ejemplo. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo tengo yo dinámicas de conducta y alimenticias también, que son parte de la conducta, que puedan ser ejemplos perdurables en el tiempo para mis hijos? ¿Ok? Como tips, pudiesen realizar recetas sencillas, saludables, donde ellos sean parte de eso, involucrar a los niños en la elaboración de estos alimentos, involucrarlos en las planificaciones de los distintos menús que vamos a cocinar en la semana o al día siguiente voy a hacer esto, ¿qué te parece? ¿Qué opinas tú? ¿Qué prefieres? O sea, involucrar a nuestros hijos en la toma de decisiones, incluso de estas decisiones. No solamente va a fortalecer su capacidad de toma de decisiones, sino que va a sentir que está siendo tomado en cuenta dentro de su hogar. En caso de que tengas la posibilidad de eso, también está de la creación de huertos donde ellos van a poder sembrar y van a poder ver luego el fruto, recoger sus frutos. Esto no solamente enseña a todo lo beneficioso que es la alimentación natural, sino que los enseña acerca de paciencia, de cómo manejar todo el proceso en el cual la planta requiere un cuidado, una responsabilidad y eso te va a traer frutos. Entonces es una buena actividad para fomentar con los niños este tipo de valores, ¿ok? Apóyate en cosas naturales. Ya Carla va a comentarle un poco acerca de esto. Por ejemplo, en el caso de los aceites esenciales, va a dar allí una explicación de cómo pueden incluirlos y va a ser súper beneficioso también hablando de toda esta parte natural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay niños que quizá no les gustan ciertas comidas. Entonces, ¿cómo nosotras como madres hacemos malabares para poder incluirle este tipo de alimentos a los niños, ¿ok? Además de eso, también planear salidas al aire libre. Hay que limitar el uso del no. No es que le vas a decir a todo que sí, pero hay que administrarlo de manera que el niño sienta que puede contar y alcanzar cosas contigo porque eres su persona, su primera instancia de solicitar cualquier deseo que él tenga, ¿ok? Hay cosas que pueden, hay cosas que no. A nivel personal, salir con sus amistades es importante. ¿Por qué? Porque eso es una forma de liberar tensión. Regálense aunque sea 10 minutos para sí mismos. Esto es fundamental. Si lo creen necesario, no duden en buscar ayuda. A veces creemos que no nos hace falta, que tenemos todo y no saben lo importante y maravilloso que es buscar ayuda. Y la cooperación de todos en la casa es fundamental. Acá tengo 2 imágenes.
la que está en la parte izquierda, que es la familia corriendo feliz. Entonces, para tener eso, se necesita un espacio para ti mismo. Es súper importante. Y quiero dejar estas preguntas para su reflexión, para que se las lleven a casa a largo plazo. A largo plazo, cuando mi hijo que tiene 2 años esté grande, mis niños que les doy clases estén grandes. ¿Qué clase de persona espero que sea? ¿Y qué clase de relación quiero tener a largo plazo con mi hijo cuando sea adulto y adulto? Es importante tener claro que renunciar al castigo físico y psicológico no significa renunciar a la disciplina. No tengamos miedo de eso. Hay que reflexionar, educarnos, buscar información, porque es momento ahora de transformar ese paradigma antiguo que teníamos de la crianza, cambiar ese modelo, porque para construir el mundo que queremos menos violento, hay que dejar de violentar a nuestra infancia. Ahora vamos a abrir las preguntas. Si tienen dudas, Carla va a comentarnos, ayudarnos en la parte de los aceites esenciales, de cómo podemos incluirlos allí. Y bueno, abrimos la ronda de preguntas. Oh my God, yo estoy aquí in love con esta charla. Wow, o sea, no, te luciste, te pasaste y estoy segura que la mayoría de las que están aquí están de acuerdo conmigo. Déjenme abrir aquí el chat porque vieron unos... Fíjense, esto es un tema extenso, ¿no? Yo no sé si me pasé de 1 hora, me disculpan si me Sí. pasé de 1 hora, porque yo sé que Ah, ya va, que te quité el micrófono a ti y no a otra persona. Jennifer, quita tu micrófono, por favor. Mira, no sé por qué no me hace caso a mí yo silenciar a las personas. Bueno, chicas, chicos, abuelas, tíos que estén aquí, primeramente agradecida por esta charla maravillosa. Estoy seguro que se la disfrutaron igual que yo. Por aquí uno de los comentarios que hicieron cuando yo te estaba presentando, Rosana, decía, faltó decir que es una mujer con un espíritu increíble, una resiliente nata y un ejemplo en muchos, por no decir todos los aspectos de su vida. Estoy segura que Lian y Dana se gastan una mamá maravillosa. Barbie nos pone qué importante escuchar todo esto que nos compartes. No, tienes el micrófono desactivado. Alguien dice, yo necesito confesar que tengo a un preadolescente que tuvo una actitud desafiante en grado superlativo porque hice una crianza con apego y me manejo con la crianza respetuosa, pero de verdad quería darle un correazo. sí, a veces salimos, sí logran sacarnos de nuestro límite, porque ellos también están aprendiendo a manejar todas estas situaciones. Y cuando tienen estas conductas desafiantes, para nosotros como adultos lo vemos exactamente como eso, o sea, como que yo puedo más que tú. Entonces, lo importante es entender siempre que el adulto somos nosotros y las personas que tenemos en ese momento mayor capacidad de razonamiento somos nosotros. Entonces, es un trabajo de respiración importante para poder identificar esos momentos, ¿ok? Porque en ese momento igual se mantiene el límite. Es muy importante que el límite sea establecido. Y también cuando hay una falta de respeto, en el caso de los adolescentes se maneja de forma distinta. ¿Por qué? Porque todo esto que yo les mencionaba tiene que ver mucho con la primera infancia, porque ese cerebro está una plastilina. O sea, eso imagínense que ustedes lo moldean, lo agarran, lo ponen. Ahora, en el adolescente, ese cerebro ya está premoldeado. Y además de eso, está bombardeado por cosas externas y además de eso por hormonas propias de la adolescencia. Esas hormonas que también, imagínense para las mamás acá que conocen el término de brotes de desarrollo, de brotes de crecimiento, imagínense que nosotros vamos a vivir en un constante brote de crecimiento, porque en la adolescencia viene otro brote de crecimiento. Entonces, claro, no sé cómo lo manejaste en ese momento, pero
Que tú entiendas que eres el adulto es fundamental y ese es como que el primer paso para poder decir, bueno, voy a respirar, cómo voy a actuar y vas a determinar si la situación amerita, bueno, vamos a sentarnos a conversar acerca de esto, porque por ejemplo, si un niño de 2 años tiene una pataleta, tú no le puedes dar un sermón en ese momento, porque su cerebro está en modo defensa y nada de lo que le digas va a entenderlo. Tienes que esperar que pase la pataleta y de acuerdo a su edad vas a explicarle ciertas cosas. Ahora, con los adolescentes funciona de otra manera. El diálogo a exposición de motivos depende también de lo que sea que haya sucedido, se van a establecer otros acuerdos y otras sanciones o consecuencias de esos actos que haya tenido, porque los actos tienen consecuencias. No, y me parece súper importante también, Marcia, en este caso que estás diciendo, Hermana i- querida. importantísimo es que a veces queremos hablar en el momento, así como ella dijo que con un niño de 2 años, cuando está en plena pataleta, pues en ese momento no está en la capacidad de escucharte, pues en el momento que está ocurriendo, lo que sea que esté ocurriendo con tu adolescente, es más, con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, Un con adulto, tal cualquier, cual. o sea, en el Exacto. momento que estamos ofuscados, que estamos rebeldes, que estamos No llevas a nada, mal, que estamos irrespetuosos, ese no es momento de hablar. ¿Ok? Yo siempre sugiero tal esperar cual. que pasen 2, 3 días en el que incluso ambas partes se calmen, porque si en el momento que vamos a hablar con ese adolescente que tuvo una actitud desafiante, yo también estoy molesta por eso que hizo, y entonces no voy a hablar en los mejores términos y al final, ¿qué voy Total. a ganar? Provoca hablar en ese momento, provoca, por supuesto, darle un correazo, pero ya sabemos que no vamos a lograr nada con eso, que vamos a lograr cosas contrarias. Entonces, en ese sentido, vamos a manejarnos un poquito en empatía. ¿Ok? Nosotros de adultos, estos adultos que somos hoy, que todos somos buenas personas, somos trabajadores, somos Ujú. estudiosos, igual en momentos tenemos reacciones, actitudes y comportamientos que no está bien visto a los ojos de otra persona. Es decir, pensamos que solamente los niños y adolescentes tienen mal comportamiento y por eso es que deben ser castigados o sancionados, pero la verdad es que todos, aquí no se salva nadie, porque todos Nadie. en algún momento de nuestra vida en cualquier edad, por cualquier edad de la que pasamos, tenemos un comportamiento que no es el esperado, que no es el adecuado y que nosotros mismos, claro, ya somos adultos, ya pasan 3 días y dije, oye, vale, mira cómo le hablé a esta persona y no debía haberle hablado así. Claro, ya nosotros tenemos herramientas para autorregularnos. Algunos, porque hay Claro. adultos que no logran ese entendimiento y todavía les falta para llegar allí. Pero en ese sentido, bueno, es parte de lo que yo le diría. Vamos a seguir leyendo por aquí. Típico comprar en mi caso gomitas y me las como escondidas. ¿Puedes darnos ideas de las técnicas de corrección? Bueno, después que preguntaste eso, Dinora, estuvo Rosana dando varias ideas en cuanto a las técnicas de corrección. Me encantó absolutamente todo. Tengo 52 y como madre cometí muchos errores, pero quiero reivindicarme cuando sea abuela y quiero ayudar a una amiga que está incurriendo en el error del castigo físico. Y aquí yo tomé unas notas cuando estaba Rosana hablando y lo quiero decir para todos. Seguramente desde que empezó Rosana a hablar, porque me pasó a mí también, nos sentimos un poquito culpables porque ella fue diciendo cosas en las que seguramente tuvimos un recuerdo en el que, ay, yo hice esto y en algún momento también hice esto. Todos. Mire, a mí me gusta practicar la crianza respetuosa y por supuesto que en algún momento he perdido la paciencia, en algún momento he pegado un grito, en algún momento se me ha escapado una Totalmente. nalgada. Cuando mis hijos mayores tienen 25 y 20 años, seguramente en un momento les di un correazo, muy poco en comparación a todos los que me rodeaban, pero en algún momento pasó. Y no nos sirve de nada ahorita que escuchamos a Rosana decir, ay, me siento culpable y seguramente por eso no. Siempre, siempre hay oportunidad de reivindicarnos, sobre todo al Totalmente. mostrarnos vulnerables. Nuestros hijos sí, per se, nos van a ver perfectos y nosotros tenemos que mostrarnos ante ellos que no somos perfectos, que cometemos errores, que está bien pedir disculpas. Yo me he tenido que ir a mi hijo, Carlos David, que tiene 8 años, a pedirle disculpas y dije, papi, te regañé antes de preguntarte, creyendo lo que Ujú. otro adulto había dicho. Es un Totalmente. error que pasa. Y Un aprenden, adulto me aprenden dice, de eso. mira que tu hijo hizo esto y esto, y yo voy de uno a regañarlo, y cuando vemos la verdad resulta que no lo había hecho,
quedó para la foto como que sí, pero resulta que incluso han habido cámaras que demuestran lo contrario. Y me ha tocado decirle, hijo, discúlpame, yo debía haber averiguado bien antes de regañarte. De verdad que lo siento mucho, lo abrazo, lo beso, pero igual él ya pasó por su mal momentico allí. Pero mostrarnos vulnerables, mostrarnos que podemos también cometer errores, que estamos aprendiendo junto con ellos a ser padres. ¿Ok? Porque todos nacemos hijos, pero no nacemos padres. Y lamentablemente el sistema educativo en el que crecemos no nos da herramientas. Nos toca a nosotros asistir a charlas como este, asistir a para padres, para tener herramientas para esto, porque nos enseñan a sumar, a leer, a restar, biología, historia, un montón de cosas, pero no nos dan herramientas para ser padres, no nos dan herramientas para alimentar nuestro cuerpo bien, para mantenernos sanos. Entonces, imagínense, buenas noches, excelente tema, muy bueno, aunque entré un poco tarde, me perdí gran parte. Excelente, gracias. Las amenazas incumplidas, ¿qué efecto tienen en el niño? Le pregunta Ángela. Ajá, las amenazas incumplidas, bueno, primero que no deberíamos amenazar a nuestros hijos, porque ellos aprenden también a amenazar. O sea, aprenden que es una forma de ejercer sometimiento de cierta forma ante otros, ¿ok? Entonces, ahora, si nosotros establecemos algo y no lo cumplimos, o las consecuencias o el efecto que tiene es que o va a decir o va a entender que no hay una estructura sólida con respecto al establecimiento de límites, es decir, que los va a poder romper cada vez que vea la oportunidad. Entonces, esta es una de las partes negativas. Bueno, todas las partes son como que negativas, pero una de las más comunes es que él aprende a que, bueno, no va a pasar nada, no va a pasar nada y yo sigo haciendo esto. Y lo otro es que juegas con toda esa parte de su cabeza que cree que tú, en el caso de las amenazas, por ejemplo, si no haces esto, te voy a golpear. Entonces él siempre va a estar en su cerebro en una constante alerta de qué puede hacer y qué no puede hacer, porque por ahí puede que le venga un golpe. Entonces, cuando ya llega a cierto punto donde ya te puede desafiar, va a decir, te voy a desafiar porque en realidad tú no me vas a golpear. Entonces, pues, o que lo golpees muy, muy fuerte porque ya está más grande, no es tan chiquitico, o que realmente pues tengan esta relación toda quebrada, padre, madre, hijo, porque no se estableció este respeto ante lo que se va a hacer. Esto también aplica para cuando hacemos promesas, por ejemplo. Si tú le prometes a tu hijo, ajá, tal cosa, vamos a ir a tal lugar, pero realmente en tu mente no estás pensando ir a tal lugar, porque a veces utilizamos eso. Si haces esto, te doy esto, o si haces esto, te doy aquello otro. Y eso no pasa. Entonces, ¿qué pasa? Rompes allí el límite que tú mismo estableciste. Y también él empieza a perder esa fe, esa creencia en ti, en que tú le prometiste algo y se lo vas a cumplir. Y eso va deteriorando la confianza. Y insisto, son cosas que te van a hacer. Eso tú tienes una cajita aquí de herramientas y tú tienes esas herramientas que te van a ir sirviendo en cada etapa del crecimiento de tus hijos. Entonces, en esa etapa de adolescencia, por ejemplo, sacas la cajita, herramienta confianza, tengo confianza conmigo. Pero si esa confianza tú la perdiste, eso es como cuando en diciembre, si te portas mal, el niño Jesús no te trae regalo. Si te portas mal, el niño Jesús no te trae regalo. Entonces, más allá de las creencias que se tengan, tú le vas a dar el juguete al niño. O sea, por lo general le vas a dar el juguete. Entonces, no lo amenaces con algo que no va a pasar. ¿Por qué? Porque socava la confianza que el niño tiene contigo y además dañas el propio establecimiento de límites que te pueden servir para establecer una relación sana con tu hijo en el transcurso de ese desarrollo. Así es, así es. Chicas, de verdad que yo encantadísima con todo eso. Voy a lo que les dijo Rosana. Yo, en la experiencia que en los últimos 6 años he utilizado con Carlos David, las opciones que me ofrece doTERRA, en principio, porque son productos 100% recomendados por mí, porque vienen de las plantas, de las flores, de tallos de los árboles, de las hojas, y son completamente naturales y vienen a apoyar
la crianza respetuosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con los aceites que tengo, Carlos David les cambió las tapas. Bueno, estos son los aceititos que vienen en rolón ya para ponérselos en puntos claves como es la columna dorsal, aquí detrás de las orejitas, en estos puntos en las muñecas, aquí en su pechito. ¿Qué vienen a hacer? Dependiendo cuál tengas, yo tengo el kit de niños completos porque en la noche utilizo la lavanda para que se relaje, para que se duerma tranquilito. En el día antes de irse al colegio, esta mañana se los mostré, le pongo el Tinker que lo ayuda en la concentración, le pongo el Stronger, ¿verdad? Que lo protege, le pongo el Steady para que se sienta confortable, para que se sienta animado a hacer lo que tiene que hacer durante el día. Pero no es solamente utilizar esto, ¿verdad? Como les dijo Rosana, la alimentación es crucial. Si en la alimentación de nuestros niños, ya en el desayuno, hay alimentos con alto contenido de azúcar, pues las probabilidades de que venga con una nota del colegio de mal comportamiento o que te tenga algún comportamiento fuera de lo normal en casa antes de irse al colegio, pues va a ocurrir. Si los snacks que les mandas al colegio vienen empaquetados, pues las probabilidades de que eso interfiera en su desarrollo durante el día va a interferir. Entonces, el llamado es a más natural, menos cosas empaquetadas. Una de las cosas que empecé a usar este año escolar con Carlos David son los probióticos. Los probióticos Edoterra que vienen así como en un sobrecito para por día ponerlo en agüita o ponerlo, si es muy pique el niño, pues se lo pones en lo que sea que le des de tomar, en un smoothie, en un juguito. Carlos David se lo come así directo, como me lo consumo yo. ¿Qué pasa en medio de un intestino sano cuando están las bacterias buenas, equilibradas? Pues también vamos a tener provecho de eso. Y además, si bien es cierto que los nutrientes debemos consumirlos de los alimentos, por lo general nuestros niños pasan por una etapa en la que ellos prueban su poder diciendo sí o no a ciertos alimentos. Y es natural, mira, el ser humano por naturaleza va a buscar poder, va a buscar controlar las cosas. Y por supuesto, cuando somos niños y empezamos a ver que tenemos poder cuando decimos no, no, no quiero. Y vemos la reacción de mamá, ay, qué sabrosito se siente ese poder, ¿no? Y ahí es donde dice Rosana, empezamos a socavar esa naturaleza de un futuro líder y empezamos a, no me hables así, no, no sé qué, y te lo tienes que Ministramos comer. los no. ¿No? Y empezamos con ese te lo tienes que comer. Y no te paras de aquí hasta que te comas hasta el último granito de arroz y no nos damos cuenta que estamos creando un adulto que va a comer más de lo que realmente le cabe y eso conlleva sobrepeso, ¿no? Yo conozco Totalmente. personas adultas que me dicen, no, no, es que yo no puedo dejar nada y quedan full a reventar porque desde chiquitos nos enseñaron a que tenemos que ir más allá de lo que realmente le cabe a nuestro organismo. Los trastornos alimenticios también tienen su origen por lo general en esta primera infancia, Así es, no todos los casos, obviamente, pero muchos casos inician en esta etapa. Entonces hay así que es. estar allí bien atentos. Y a todos las madres y padres que estamos aquí, este, por ejemplo, yo ahorita he hecho terapias, yo he ido a psicólogo y la invitación es a esa, ya que no nos enseñan en el sistema educativo, nos toca a nosotros buscar las herramientas, no solamente para ser los mejores padres que podemos ser para nuestros hijos, sino para nosotros mismos. No le tengan miedo a una terapia, no le tengan miedo a hacer algún programa de crecimiento personal. Ahorita yo estoy haciendo uno de 33 días y estoy encantada. O sea, todavía sanando de adulta heridas de la Para infancia. poder, claro, Entonces, porque eso impacta directamente en tu infancia. vamos a preocuparnos porque esas heridas de la infancia que van a tener nuestros hijos, oye, no sean tantas. Igual van a Es así. tener, igual van a ir a la calle y se van a encontrar con alguien que a lo mejor va a marcar su vida, pero que no sea, tratar de que no seamos nosotros como padres, sino que sea, bueno, parte del aprendizaje. Y lo otro que estoy utilizando con Carlos David son también las vitaminas de doTERRA. Este es como un complejo vitamínico que es como un caramelito y estos son los omega.
Y recuerdo que una de las cosas que me dijo Mónica, nuestra doctora Mónica, es que con los omegas iba a ver cómo disminuía el antojo de en las tardes por dulcitos, ¿no? Y, o sea, es que, Mónica, no sé si estás aquí todavía porque te tenías que ir, pero fue instantáneo. O sea, Carlos David empezó a consumir los omegas y él llega y me pide, es proteína, me pide comida. Y yo, mira, qué maravilla, ¿no? Era esto. Era esto. Entonces, bueno, todos los que me están escuchando, si desean empezar a utilizar alguna de estas cosas, pues escríbanlo allí en el grupo. Yo le mandaré un mensaje al privado con la opción de poderlos adquirir. Pensamos que los productos de Oterra son súper costosísimos, pero la verdad es que son un precio justo, duran muchísimo por otra parte y si así como queremos darle el mejor aceite para el motor de nuestro carro, pues que también querramos darle el mejor producto, o el mejor alimento o lo mejor que de vitamina para darle a nuestros hijos o para nosotros mismos. No sé si alguna tenga otra pregunta. Aquí hay una última Sí, pregunta. ¿Qué aquí hay técnicas de una. crianza respetuosa recomiendas para establecer límites en el uso del mundo digital en preteens? Ajá, voy rapidito porque sé que ya la hora es bastante, nos hemos extendido, ¿no? Pero esto es súper importante, esto da tela para otro taller que Ujú, tengo vamos a hacer uno preparado por para allí. adolescentes, uno para Y, adolescentes. no, y hay uno de esta parte del mundo digital, es un tema bastante extenso, ¿ok? En principio, debo decir, y tampoco es para que nos sintamos mal, porque a veces no tenemos otra opción, por así decirlo, o así me han expresado, pero antes de los 2 años no se recomienda exposición a pantallas, ¿ok? Entendemos la dinámica de la vida, el día a día, a veces necesitamos, bueno, pero me estás diciendo que tenga 10 minutos para mí, pero no logro conseguir 10 minutos y los 10 minutos me lo da la doctora Juguetes durante 10 minutos. Entonces, no caigamos en el extremo, hay que administrar este tema del mundo digital, de la exposición, entendiendo que si hay una sobreexposición, hay un sobreestímulo en la parte del desarrollo neurológico y eso va a tener una influencia importante en la conducta. Hoy en día vemos trastornos de conducta importantes que están totalmente arraigados o afianzados al uso indiscriminado del teléfono, ¿ok? O de pantallas por los niños. A veces los niños no duermen bien, hay que revisar cuál es su tiempo de exposición a pantallas, tienen más pataletas de lo normal, hay que revisar cuánto acceso le damos a la televisión. Otro tips rapidito acá es que, por ejemplo, si tienes que colocarle un contenido en algún dispositivo por cualquier razón, siempre evita el celular, ¿ok? Por lo general, la OMS, por ejemplo, establece que antes de los 13 años un niño no debería tener celular, ¿ok? Pero sabemos que la realidad es otra. Entonces, ¿qué puedes hacer? Utiliza los controles parentales para poder vigilar qué ve tu hijo. En el caso de adolescentes, en los casos de los niños más pequeños, hay comiquitas que son aptas para los niños, que están diseñadas para eso, como por ejemplo Bluey. Estamos hablando de primera infancia igual, de 0 a 8 años, 7, 8 años, porque quizá un niño de 8 años ya no le guste tanto ese tipo de comiquitas. Pero si estamos hablando de esas edades, Bluey, la doctora Juguetes, los octonautas, los hermanos Krabs, estas comiquitas que son buenas no solamente en mensajes, sino en transiciones. El problema de algunas comiquitas es que además de fomentar conductas no adecuadas, como por ejemplo Masha y el oso, totalmente no recomendadas, es que tienen transiciones muy rápidas, ¿ok? Ustedes cuentan y empiezan a hacer el conteo de transición de escenas y duran menos de 6 segundos el cambio de escena, es decir, ustedes cuentan 1, 2, 3 y cambia de plano. Este constante cambio de planos hace que haya una sobreestimulación en el cerebro, haya un zapping, un cambio acá, y el niño
eso lo expresa de manera física, entonces siempre va a estar alterado, ¿ok? ¿Por qué? Porque está esa sobreestimulación, por ejemplo, esto nos pasa incluso a nosotros los adultos cuando estamos haciendo el scroll, cuando estamos pasando Instagram y tú ahí te puedes pasar horas y no te das cuenta. Entonces, en el cerebro de los niños que está en formación funciona también de la misma manera, pero se refleja en la conducta. Entonces, ojo con el tiempo que le estamos permitiendo exponiéndose a los niños. ¿Va a generar una pataleta? Sí, va a generar una pataleta, pero siempre hay que tener opciones para a estas pantallas. Por ejemplo, juego de Legos, pinturas, explorar con el niño qué le gusta. Para poder hacerlo, a veces le huimos un poco al desastre, pero bueno, podemos disponer de un espacio donde podamos controlar esto. En el caso de los adolescentes, es importante el control parental porque tenemos que vigilar con qué público está hablando nuestros hijos. Hoy en día tenemos casos en el mundo, incluso acá en Venezuela, de secuestros a través de juegos en línea, como por ejemplo Roblox, que tiene salas que no son para niños, pero que tienen acceso para niños, ¿ok? Ahorita con el tema de la inteligencia artificial, cualquier persona tiene acceso a modificarse el rostro, la voz y ponerse con un perfil falso. Entonces, en la adolescencia hay que limitar esas opciones. Empezando, se pueden hacer contratos, por ejemplo, un adolescente no se compra su celular, ¿ok? Entonces eso es importante que lo tengan claro. El celular es una herramienta que ustedes le están brindando por la decisión que sea que hayan tomado, ¿ok? Entonces, siempre que se va a suministrar el teléfono, en el caso de los adolescentes, expresar claramente al inicio que el celular es del adulto, no es del adolescente, ¿ok? Y mantener los controles parentales. En primera infancia, no exponerlo más de 2 horas, que sean preferiblemente contenidos que descarguen, porque YouTube enloquece y manda publicidades que no son para niños. O sea, de repente estás viendo, no sé, los octonautas y te sale un montón de cosas extrañas ahí. Cosa que no Entonces, queremos allí sí, para entonces sales así que es mejor que descargues el contenido y se lo coloques el tiempo que tú establezcas para tu hijo para que vea. Son programas educativos muchísimo mejor. Hoy en día hay muchísimas cosas que puedes descargar que te pueden servir de herramientas. Yo digo, esto es algo malo de las pantallas, sin embargo, entiendo también la dinámica de la mamá. Entiendo porque yo también he estado en ese lugar, he estado en esa posición y no me gusta como que juzgar directamente el tema de las pantallas. Pero bueno, prometo que prepararemos algo con respecto específico al tema del Internet porque es bastante extenso sí. y bastante No, extenso en tema de conducta, cómo afecta actualmente el comportamiento, el acceso descontrolado a las... y algo importante, y eso igual cuando me dicen, no, que es que en las tardes quieres solamente comer galletas, ¿y quién las compra? O sea, los niños no pueden agarrar un carro, ir al supermercado y comprar ellos las galletas que están en la casa, que tú no quieres que comas, pero las compras tú. Pasa lo mismo con los dispositivos. Y la invitación hoy, chicas y chicos, no es a que salgan mañana a decir, ayer Rosana dijo que esto era malo, así que, ¿sabes qué? Te quito la tabla, te No lo quito voy a el hacer. teléfono y chao. Vamos a empezar a hacer cambios Poco a progresivos. poco, En principio, progresivo. yo les sugiero que esperen a que llegue el fin de semana, agarren el sábado por la tarde y se vayan con sus teenagers, que en los teenagers es más difícil. Yo con el chiquitico, yo tengo mi control parental aquí y yo bloquear. Ay, se te acabó el tiempo. Ay, ya tú sabes ya que te he explicado que cuando se acaba el tiempo, toca Legos, toca otra cosa que no sea la Total. pantalla. En el caso de los teenagers es un poco más difícil porque está esa rebeldía. Está ese de que todos mis amigos tienen el teléfono toda la tarde hasta altas horas de la noche. Y Vámonos, entra el tiempo de calidad, es vamos a una importante. heladería, vamos a un parque, vamos a conversarlo, vamos a explicarle lo que está pasando, lo que eso causa en él y vamos a decirle, vamos a hacer un acuerdo. O sea, yo no quiero imponerte a ti que sea tanto el tiempo, pero ¿cuánto tiempo crees tú que después que llegas del colegio hasta que es la hora de dormir, debes invertir tu tiempo en el teléfono? Vamos a buscarle actividades también, voleibol, fútbol, cualquier otra actividad que también los tenga, Aumentar el deporte es aumentar el importantísimo también deporte para la salud. Lo que es y el otras cosas. deporte y la alimentación, Y otras hagan ahí cosas un también, o match con sea, él.
sentarte tú, comprar juegos de mesa, es decir, Total, crear los espacios, porque vas a llenar un espacio que solamente ocupaba el teléfono. Entonces, no, total. tampoco pretender de que, bueno, quédate mirando el techo, que tampoco es tan malo para que su creatividad empiece a expandirse, pero Florecita. esa es la idea. No le quitamos más tiempo, chicas, porque queremos que esto sea duplicable, queremos que esto sea, esto va a quedar grabado, por supuesto, pero la invitación es a que busquen el balance que necesitan y que le funcione a su familia, sin irse a los extremos. Y por supuesto que sepan que inmediatamente después que colguemos esta llamada pueden escribirle a Rosana, me pueden escribir a mí, podemos concertar una cita, una consulta y poder seguir hablando un poquito más de lo que puedes hacer en casa, hacerte las recomendaciones pertinentes en cuanto a suplementación para tus hijos y bueno, que sepan que estamos aquí al servicio de ustedes. Así que gracias, Gracias. Rosana. Muchísimas Gracias por estar gracias. acá a Desde todos. ya te invito a que sigas creando más talleres porque estas mujeres van a asistir y la invitación a ustedes, chicas, es que vayan al grupo de WhatsApp, déjenos por allí sus comentarios, qué les pareció. Recuerden que el de boca en boca y el expresar lo que nos gustó de algo hace que el efecto dominó que necesita nuestra sociedad de más amor y más comprensión y más empatía, lo necesitamos a través de ustedes también. Así que gracias por estar aquí. Escriban qué les pareció este taller en el grupo de WhatsApp y nos vemos otro día. Feliz noche. Chao, Ros. Chao, Chao. gracias. Chao.